Más, ¿cómo están? Otro viernes por la mañana y pico. Digámosle contexto. Bueno, ahí tienen una imagen ustedes. Aquí la pueden ver. ¿De quién creen que es esa imagen? Rey no, porque tiene como un niño chiquito, ¿no? Tocándole la cabeza. Tiene un bebé tocando en la cabeza, pero tiene algo debajo de la pierna derecha. Tiene una... Es la cabeza de un gigante. ¿Es David? Correcto. Bueno, el título de hoy es Que te vaya bien. Suerte, en la buena. Muy chévere. Muy chévere el título. Resulta que la Biblia dice algo, ¿sí? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. Tenemos aquí pasen la siguiente imagen. Es un actor estadounidense, se llama Charlie Sheen. El nombre es más latino de lo que esperamos, se llama Carlos Steven, no sé qué dice más. En el 74 empezó su carrera, empezó a salir en muchas series, salió en una serie, Scary Movie salió, empezó a hacer una serie que se llamaba Hombre y Medio, pero empezó a llevar una vida desordenada, desordenada. Lo echaron de esa película, era el actor que más ganaba en los Estados Unidos, se ganaba 1.8 millones al mes en esa serie que se llamaba Hombre y Medio. Pues debido a esa vida que llevó de éxito, de que le fue tan bien, en el 2015 anunció que tenía VIH. Cuando él da el anuncio, en la siguiente hora, 1,5 millones de personas buscó qué significaba SIDA. ¿Qué significa tener SIDA? Y eso creó una sensibilidad sobre la enfermedad impresionante alrededor del mundo, tan grande que le llaman el efecto Shin. Entonces, eso es contexto. ¿Listo? Entonces simplemente oremos para empezar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra y te pedimos que vengas a este lugar, reunión que tenemos en familia y nos ministres, nos enseñes, abras nuestra mente y nuestro corazón a tus profundidades, Señor, en el nombre de Jesús, para que las podamos poner por obra. Amén y amén. ¿Quién conoce lo profundo de Dios? El Espíritu de Dios, nadie más. Por eso les digo, uno tiene que ir a las iglesias, o bueno, nosotros, el mundo y los demonios, incluso los ángeles, para saber qué es lo nuevo de Dios, porque ni siquiera ellos saben cuándo va a ser el fin de todas las cosas. Tienen que ir, venga, ¿qué le reveló el Espíritu Santo a este man? ¿Qué le reveló el Espíritu Santo? ¿Qué le reveló el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu el que revela lo profundo de Dios, que ni siquiera lo conocen los ángeles ni las cortes celestiales. Siguiente foto, y me dicen quién es. Moisés. ¿Quién más? Tiene... Descartes. Descártelo porque ese no es Descartes. ¿Ninguno? Platón. Sí. Aristóteles. No, ninguno. Ya les leo el copy entonces para que sepan quién es. Muy bien. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Manuela, si Dios quiere que me vaya bien, ¿por qué las tribulaciones? Las pruebas son para formarlo a uno, formar el carácter de uno. Entonces no creo que el hecho de que haya una tribulación o una prueba sea hecho de que uno esté haciendo las cosas mal, sino es para formar el carácter de uno o algún área en específico. Tú dices que el hecho de que esté pasando por tribulaciones no quiere decir que le está yendo mal, Pues o las que está en tribulaciones le pecado, o está que está yendo mal. haciendo algo mal. ¿Sí? No Pero necesariamente, pero pues hay las excepciones. bueno, pero mi punto es, si Dios quiere que te vaya bien, ¿por qué las tribulaciones? Yo como papá quiero que a mi hijo le vaya bien, ¿por qué lo debo atribular? Para que aprenda Para que aprenda qué. el qué hacer cuando ya llegue, o el cómo llegar, o el cómo llegar de la mejor manera, o el cómo soportar el éxito, sí. También puede ser que el éxito no lo dañe. El otro día escuchaba a un señor que decía, después me tuve que recuperar después del éxito. Yo también creo que eso se debe a la que Dios
Él prueba como las intenciones de nuestro corazón, porque pues uno dice, uno puede decir, bueno, yo alabo a Dios y le sirvo y le obedezco cuando todo va bien, pero ¿cuál es la intención de mi corazón? ¿Sí? Entonces de pronto cuando todo va mal también vas a servir y vas a adorar y vas a alabar y bueno, todo, Mm. como cuando las cosas están bien. Entonces que te vaya bien. Pues, o sea, sí, yo digo que Dios quiere, o sea, permite eso para que nos vaya bien. ¿Permite la tribulación para que te vaya bien? Sí, porque para probar el corazón de la persona, como lo que decía Juanita, que, o Samuel, que es algo necesario para saber uno qué va a hacer en un futuro, digamos, más exitoso. Es que después de toda tribulación viene como su bendición o su recompensa si es superada la tribulación. Me parece chévere oírlos como hijos que en su momento han sido atribulados, pero también la vida los atribula, ¿no? Uno a veces se pregunta, ¿por qué a mí? Si soy tan bueno. ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Dele a la next, a la siguiente. Entonces, con eso en contexto, la chica de arriba es la hija de Charlie Sheen, es cristiana. La chica de abajo es otra hija, es la hija mayor, tiene 20 años, y la mamá. La mamá era actriz y la chica de abajo pues es la hija mayor de ellos. La chica de arriba es la hija menor. La chica de abajo a los 18 se metió a trabajar en OnlyFans. Y la chica de arriba es cristiana y trabaja en Los Ángeles como mesera mientras se paga sus estudios. Imagínense lo que es irle bien según el mundo. Dicen que en 2 años amasó una fortuna impresionante, tan impresionante que la mamá estaba quebrada y pues cuando la mamá se enteró de lo que estaba haciendo la hija, puso el grito en el cielo, que no, cómo se le ocurre, que no sé qué. Pero después de que la hija estuvo trabajando como 6 meses y empezó a regalarle un carro, después le regaló una casa, entonces la mamá dijo, venga, ¿cómo es eso? Y ahora las dos trabajan y la mamá hizo un posteo de que próximamente van a hacer contenido para la plataforma las dos, mamá y hija, porque se están tapando de plata. Y la otra chica, ella dice, pues yo la respeto, no les comparto y ni siquiera la sigue en Instagram, no se siguen mutuamente, en cambio la otra sube constantemente contenido cristiano, palabras, ánimo y tremendo porque se está labrando su destino trabajando y estudiando. Entonces es lo que el mundo le dice a uno de que te vaya bien. ¿Sí? De que te va, no, yo quiero que le vaya bien, entonces la voy a obviar, voy a hacer que nunca tenga que trabajar en la vida, que tenga toda la plata que necesita, que no sé qué. Y miren la otra, o sea, para Dios, como que la tribulación, Él no ve los problemas como nosotros lo vemos, ¿sí? Es como si, digamos, yo cojo a mi hijo y le digo, bueno, hermano, usted quiere un play, por ejemplo, yo necesito que usted me lave el baño una vez a la semana, que lave la loza todos los días antes de acostarse. Y si hace eso, él entra en una tribulación, porque todos los días va a ser una tribulación la loza, todos los días va a ser una tribulación. A mí me pusieron ese tipo de cosas, pero no me dijeron un día vas a tener un play, no, sino es su responsabilidad en la casa. Y lo que yo hacía, pasar por esa tribulación, yo decía, pero esto no tiene nada que ver con tener un play, ¿sí? No es que yo, o mi hijo, digamos, o tú en lo que Dios te pruebe, estás haciendo esa tribulación y no es que al otro día tienes el cargador del play. Y vuelves y haces en la tribulación y miras y al otro día tienes ya un control. Y le haces y en un mes ya tienes los dos controles y la caja y como que va llegando de a poquitos el play. No, en la tribulación Dios te permite pasar la tribulación. Cuando pasas la tribulación es que llega el momento donde Dios dice, ya está preparado para recibir esta recompensa. Incluso lo hizo con el pueblo de Dios en el desierto. Les prometió la tierra prometida, pero ellos tenían que pasar por el desierto, por la tribulación del desierto. Y en el desierto ellos demostraron que no tenían el corazón para tener esa bendición. No tenían el corazón y ahí quedaron, en medio del desierto. ¿Dios fue mentiroso? No, porque él sabía lo que les iba a dar y de hecho se los dio a los hijos de ellos. Yo, pues como usted no, incluso escuché una vez una charla de un pastor que decía que
Hay muchos cristianos que los papás no fueron cristianos, porque los papás Dios se les presentó y ellos no quisieron dar el paso. Sí, les pareció bacano, sí, chévere, sí, existe Dios algún día, pero nunca terminaron dando el paso. Y los hijos que sí se terminan de convertir y que sí se terminan de dar el paso y de apasionar por Dios, de comprometer, son los que terminan recibiendo las recompensas. Porque Dios es fiel. Y si Él prometió algo y si usted no le cree, se lo va a cumplir a su hijo, pero lo va a hacer. Entonces aquí me parece tremendo porque aquí para el mundo a la hija cristiana le está yendo mal o le tocó la vida dura, pero la verdad es que no tenemos el panorama completo y no sabemos si al final esa que está, cómo va a terminar esa que está lavando ahorita platos, pero sí sabemos que hay un Dios justo, un Dios fiel, ¿m? Un Dios verdadero en el cielo. Bueno, dale, dale a la que sigue, Pero eso también va de acuerdo a los estándares que la gente se ha puesto, que jamás el empleo honesto va a ser persona, el micrófono. que va de acuerdo también a los estándares que la gente se ha puesto. Sí, pero digamos hoy un día uno ve a alguien trabajando en un restaurante y uno dice, ay, es un random. Sí, pero tú te das cuenta en los restaurantes también que la mayoría de meseros se están pagando sus estudios. Y Correcto. mientras que la mayoría de los que ostentan tener un sueldo que a duras penas les alcanza para comprarse su ropa de lujo y hasta aguantan hambre, simplemente están cubriendo las apariencias. Porque muchas En veces el club de en la película del Club de la Pelea, que es la que no les he dejado ver porque pues es muy fuerte. En esa él dice, Brad Pitt en un momento coge a él mismo porque es una pelea de él contra él y eso uno no lo entiende sino hasta el final. Yo la vi cuando no era cristiano. Él dice, te la pasas desgastándote todo el tiempo para comprar cosas, para impresionar a personas que ni siquiera te respetan, que ni siquiera tienen amor por ti o valor por ti. Y muchas veces uno se la pasa en la vida haciendo eso. Se la pasa esforzándose por impresionar a personas que si tiene o no tiene, les vale cinco, o sea, a uno. Si el día de mañana usted pasa por un problema, esas personas, ay no, como me impresionó, venga, lo ayudo. No, de malas, allá él. Eso es tremendo. Bueno, ya le dieron a la next. Sí, ese es David. Listo. Entonces, Samuel dice que es David. Aquí se los muestro. Mire. Tiene algo en el hombro. No veo. Samuel dice que es David. A ver, Digo que sí, sabe. es Isaac. Bueno, dice. Ahí le leo. Samuel, sigues tú. Entonces ponle cuidado al copy de la imagen. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5, 2 al 5. ¿Sí? Con eso, con ese copy, le hago la siguiente pregunta. Si Dios quiere tu bien, ¿por qué no te permite el señorío ni la soberbia? El micrófono. Si Dios te quiere ver bien, porque no te permite señorío y la soberbia. Si Dios quiere tu bien, como empezamos leyendo que le pasó al rey David, ¿sí? Prospera en todas las cosas, así como prospera tu alma. Salud. ¿Mm? Si Dios quiere tu bien o mi bien, ¿por qué no me permite el señorío ni la soberbia? Según lo que acabamos de leer. Ahí decía, no enseñoreándose de la grey del Señor, ¿Mm? Sino siendo ejemplos de humildad. Y siendo ejemplo. Y en el otro dice, y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad.
porque Dios resiste a los soberbios y agracia a los humildes. Se está hablando a dos tipos de personas, a los líderes, a los exitosos, a los pastores, a los que ya la lograron y a los jóvenes. Y a ambos les dice, guárdese de enseñorearse, guárdese de la soberbia. Y la soberbia se la dirige a los jóvenes y a los que ya lo lograron, a los que alcanzaron lo que tenían que alcanzar. Les está hablando de guárdese del señorío, de enseñorearse, de creerse, de ya como ponerse a mandar. Que ya sería orgullo, ¿no? Bueno, ¿por Decir qué Dios que te está diciendo a ti, yo quiero tu bien, pero guárdate de eso? para no caer en orgullo, pienso yo, ¿Por qué? porque pues el enseñorearse es casi pues, decir que eres el dueño, el jefe, el que manda, pues ya uno es humano, uno se la empieza a creer y entonces empieza a hacer más. ¿Y quién lo dijo? eh, Pedro. Que uno mira la historia y todos tipificamos a Pedro como el más que de los 12, más grande. como el más orgulloso. Sí, Claro, es que en todas o sea, yo creo que en todos los lugares donde se predica el evangelio, en todos los lugares donde se predica el evangelio, cuando muestran a Jesús, muestran a un man altivo, orgulloso, arrogante. Por eso se levantó a decirle a Jesús, no, ¿cómo se va a morir? Usted es el duro, ojo, porque yo soy su mano derecha y si usted muere, ¿dónde quedo yo? Para las que sea, él fue el que le cortó la oreja a Malco, él fue el que se levantó, él fue el que andó, ese orgullo y ese ímpetu lo llevó a andar sobre las aguas. Pero después él se termina convirtiendo en un estandarte de la iglesia cristiana. Y siendo ese estandarte de la iglesia cristiana, dice estas palabras, guárdense del orgullo, guárdense, y los jóvenes guárdense de la soberbia. Espera, es que, ¿qué te hago? Bueno, pues yo pienso que principalmente Jesús lo que él transmitía era humildad, humildad y un corazón, bueno, sí, como sencillo, pero que a través de eso representaba, bueno, a Dios o al Espíritu Santo, porque pues cuando uno permite, digamos, la soberbia y el orgullo, la altivez, es que uno deja en segundo plano a Dios, como lo que tengo no es por Él, sino es por las acciones que yo hice o Sí, lo puede que ser. yo eh, tengo es porque yo mismo lo logré en la vida y yo soy el más y eh, ¿te acuerdas eso de un satanista que decía que a la Biblia satánica era el ave satán, era como decir ave a mí mismo? Mm, Entonces pienso que cuando uno permite ese orgullo y altivez es cuando se exalta a uno mismo. bueno, sí, eso sí. Bueno, entonces, si Dios quiere mi bien, ¿por qué no me permite? Miren que en la respuesta, bueno, en la respuesta anterior, yo tenía también, yo me ponía a hablar con Dios y bueno, Señor, a mí qué me queda de eso, de eso que yo viví con mis padres cuando yo era un niño y estaba sometido bajo eso, eso que yo en ese momento no entendía, porque me ponían a hacer X o Y cosa en la casa castigado y eso resultó en un después, en una comunión íntima con ellos. Yo los veía y yo me acordaba cuando me castigaban, cuando me formaban, cuando me hacían, y yo sabía ya grande que eso fue para mi provecho, ¿sí? Para mi bien. El decirme, no, no, no va a hacer esto, no va a tal invitación, no hace esto, no. Y verme hoy, yo los mira, y yo, eso me sirvió. ¿Mm? Entonces eso resultó en una comunión. Pero en esta respuesta me parece que es bien compleja mirando todo el ambiente porque usted puede mirar cuando habla de los
jóvenes, habla del líder, habla de los padres, de los pastores, habla también de un talento que Dios le entregó a usted, habla también mirando a los ángeles, a esas potestades, cuando uno puede acordarse de las tres transgresiones. Todas las tres transgresiones a todos les dio autoridad, a todos les dio algo impresionante que no se lo dio a todo el mundo. Se lo dio a, te lo dio a ti, a Satanás, se lo dio a Adán, a Eva, se lo dio a los vigilantes, después va y se lo da a los gobernadores de las naciones. Y todos a una empezaron a fallarle, a fallarle, a fallarle, cogiendo ese tesoro para decir lo que decía Manuela, es que yo soy, es que yo tengo, es que yo puedo, es que no sé qué. Indudablemente, todos, aunque tenemos ese tesoro dado por Dios, o ese éxito, o esa conquista, o esa autoridad, o esa juventud que es arrogante porque uno en la juventud piensa yo puedo hacer de todo. Si yo quisiera, yo puedo volverme bombero, puedo volverme astronauta, puedo volverme actor, puedo volverme futbolista, puedo hacer de todo. ¿Mm? Y consigo viene la arrogancia, la soberbia, por eso le dice, sométase a los ancianos. Y con eso que Dios me dio, Dios me está diciendo, sea un ejemplo, sea un ejemplo. Ojo, porque mire a esos otros que pensaron que era por ellos y se convirtieron en un ejemplo, pero de lo que le sucede a alguien que se enseñorea, que se ensoberbece. ¿Sí o no? ¿Qué más ejemplo de soberbia que Satanás? Que los demonios que están atados debajo del mar, que no tienen perdón, que no tienen redención, y los muertos que murieron sin Dios. Adán y Eva, nosotros venimos de ellos que le fallaron a Dios y bueno, los voy a perdonar si aceptan a Jesús, pero van a tener una vida donde les va a tocar vivir cosas porque están fuera del Edén, fuera del lugar que yo los había creado. ¿Mm? Ahora tenemos que lidiar con demonios, bastardos, espíritus bastardos que fueron creados de algo que Dios no esperaba que hiciéramos, que no estaba en el plan original. ¿Mm? Y el hombre tiene que ser atormentado por este porque se salió del lugar donde Dios lo había puesto. Entonces es tremendo ver cómo el Señor siempre designa las cosas, a todos nos da, pero haga lo que usted quiera, pero tenga cuidado. Ojo, ojo, porque eso que usted haga va a marcar mucho de su futuro. Amén. Bueno, siguiente imagen. Hablando de que no se ensoberbezca. Él es Charles Stanley. Él falleció el año pasado. El que está al lado es su hijo, Andy. Andy Stanley. Y está ahorita haciendo, es porque salió dando una charla que la iglesia cristiana debería ser muy amigable con los niños que se consideran homosexuales. Entonces, ¿qué? Y pues este hombre, yo me imagino que él no vivió tribulaciones, no vivió, o sea, nunca supo qué decirse a dormir con hambre. Yo creo que, no sé, pues estamos filosofando, ¿no? Porque no sabemos si el pastor de pronto Charles Stanley les decía, bueno, hoy va a ser ayuno, hoy no me miran televisión, hoy no sé. No, sí, no sabemos, no, ahí estamos filosofando. Pero sí estamos viendo qué está haciendo con ese tesoro, que fue tener tremendo papá. Yo creo, y lo dijo hasta después de que el señor se murió, antes de que se hubiera muerto no lo dijo. Lo dijo fue hasta que después de que el papá se murió. Y salió dando charlas como que los cristianos deberíamos, eh, que era más valiente un homosexual que manifestaba su homosexualidad que un cristiano que manifestaba su cristiandad. ¿Qué? Y salió predicando eso, y al frente de o sea, de la iglesia del papá, la iglesia que le dio el papá. Entonces eso, pues, mano de cristianos salieron hablando, este man está loco, ¿qué es lo que está hablando? Está rayado, se salió del, o sea, tanta comodidad, tanta buena vida, le terminó jugando en contra. Porque ahora entonces él, como él se crió en ese ambiente donde se crea el 0.00001% de la población,
él piensa que él no es valiente y que el resto de la población que se crea, entonces sí somos valientes. Pero Pero ahí también uno puede entrar a filosofar y pensar que el hecho de ver cómo se aumenta la maldad nos lleva a nosotros a cristianos a tener que ir y buscar a ese tipo de gente y tener, muchos dicen empatía, pero pienso que la palabra en realidad en la palabra es misericordia y no es poner en una balanza quién es mejor o quién es peor, es poner en una balanza la palabra de Dios. Y Dios fue tras las prostitutas, tras los ladrones, tras esas clases de personas. No sé si de pronto en esa época yo creo que también habían homosexuales, porque pues ya pasamos Sodoma y Gomorra y yo creo que quedó por ahí un vestigio de esos, así todos alocaditos. Pero es más tener esa misericordia. Pero no puede uno caer en comparaciones, porque Jesús nunca dijo, no, es que son más los ladrones, son menos pecadores que los adúlteros. No, él siempre puso la misma balanza. Y es sí, entender que cuando uno entra en la comparación o en el, como sitiar a las personas en el mismo lugar, van a venir esas controversias y más de parte de la iglesia cristiana. Yo pienso que, filosofando en mi punto de vista, es loable uno hablar de esa clase de personas. A veces es necesario no adularlas, sino reconocer lo que ellas están pasando, porque a veces eso les ¿qué clase de muestra. personas? Los hijos de los pastores. No, la La, comunidad XXX, listo. porque en medio de todo ellos van como contracultura, pensamos nosotros, pero que ahorita está estableciendo como una cultura. Sí, ellos son los Entonces, que sí, todo el entonces resto va contra cultura, el que es como, bueno, uno decirle, sí, está bien lo que estás haciendo porque lo estás exponiendo, pero es ahí donde uno entra con la misericordia y mostrarle, bueno, ¿te sientes bien haciéndolo? ¿Seguro que quieres hacer eso? ¿O fue algo, un daño? Fue algo? Porque por lo general muchas de esas personas, así te digan que no, a su comportamiento y sus decisiones vienen siempre arraigadas por un sufrimiento, por una pérdida, por un abuso. bueno, aunque hay, Y hay, hay, hay homosexuales allá en Estados Unidos que han dicho, no, nunca me hicieron nada, nunca nada, sino que no, me gustan los hombres. sí, ya de pronto de tanto dañar su Lo mente. tremendo es cuando el post, es el post, porque eso Sí, sí, todos tienen eso todos en llegan en común, común. que después de que hacen eso, todos dicen, no, esto no es, Sí. Pero esto no es, entonces nosotros también debemos esto no entrar es. como analizar Dios qué quiere en este tiempo de nosotros. De pronto no tampoco comparto de que él diga, sí, son más valientes que los cristianos. Claro, o sea, No, ¿cómo le uno no puede ocurre decir entrar a eso? ver una comparación de esos O porque sea, creo que nosotros vamos en contra cultura cuando hemos sido los que más hemos sido perseguidos. sí, que han sido asesinados, o sea, no, Sí, no, exactamente, o sea, no, no, no. nosotros hemos estado viendo capítulos de, a los niños les mostramos allá, donde cristianos han muerto por amar a gente inconversa, ¿sí o no? Sí. Han muerto enfermos, han muerto atravesados por lanzas, han muerto incluso de vejez, pero mueren haciendo eso, mueren amando a los otros. Uno nunca ve eso que dice Samuel, que un homosexual diga voy a morir porque ellos, por mi fe. No, no, nunca. No mueren porque se enfermaron por estar haciendo sus cochinadas. Pues digamos que cuando estaba la Santa Inquisición, a ellos sí los mataba, ¿A los a los homosexuales? homosexuales Pues a los homosexuales, a las brujas y a los protestantes. y a los protestantes. ¿Mm? Sí. Y a los Para, protestantes. paréntesis, por si. ¿Mm? em, Pero yo no era quería por decir su algo, fe, pero no era por su fe. era por lo que, por sus hechos. Sí, Exacto, sí. porque en ese entonces eso era como una herejía, ¿sí? Pero también Ante era la una sociedad. herejía hablar de la Biblia. Sí. O sea, es que Leer la Biblia. cuando alguien se pone en el poder, sí, leer la Biblia, tener traducciones de la Biblia, cuando alguien coge el poder, comienza a pasar esto, la soberbia y enseñorearse de las cosas. Y es que yo quería decir algo y es que, digamos, independientemente de que una persona de pronto si está viendo esto o conoces a alguien, sea homosexual, sea heterosexual, creo que Jesús fue muy claro y él siempre fue detrás del alma de cada persona, de su espíritu, bueno, más que todo su alma.
porque ya de pronto las personas que son homosexuales cuando escuchan el evangelio se sienten de una pues juzgados, ¿sí? Entonces ahorita vemos mucho en las iglesias que hacen como un título o una frase como, em, ¿cuál es esa palabra? No, 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 que hacen algo loco como para que alguien los vea, como, se me olvidó la palabra, empieza con P. Mm. Bueno, sigamos y Entonces, ya. entonces tiene que ser algo así como muy llamativo para que la gente ponga su atención en eso. Y muchas veces, digamos, estamos los predicadores en las encuestas que han hecho en las iglesias de Estados Unidos, usan el 20% del tiempo para un sermón, la Biblia. El resto son, bueno, son palabras de otros libros, de otras personas, incluso en la sociedad, en la actualidad, pero usan el 20% para hacer sus sermones. Entonces, ellos lo que quieren es como hacer algo llamativo para que la gente ponga atención y muchas veces en eso, pues, se cae en herejía porque esto es una herejía. O sea, lo que dijo no tiene nada de fundamento en la palabra. No. También el otro día mostraron una convención de hombres, si no estoy mal fue en Atlanta, y un pastor, yo se los puse a ustedes, un pastor llamó a un stripteasero y el man se empezó a desnudar y era un hombre y la convención era de hombres y tenía una barra ahí como si fuera una vieja, esas que hacen danzas en las barras, y el man empezó así a hacer cosas ahí. Pasó un pastor, inmediatamente dijo, aquí está el espíritu de Jezabel, esto no es de Dios. Y lo hicieron quitar, lo sacaron de una vez y dijo, bueno, ahí les dejo su iglesia y salió y se fue. Y todo el mundo empezó a hablar de eso, lo grabaron, lo dieron a X, lo dieron a todo lado. Y empezaron a darle duro a esa iglesia, porque pues, o sea, por hacer entretenimiento tenemos que guardarnos de qué tipo de entretenimiento estamos haciendo. Polémico, era lo que quería decir, Eso, polémico. sí. O sea, no, 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 no. Por traer personas no, no deberemos generar polémica. ¿Sí? O sea, pues de por sí Jesús era muy Incluso, polémico tú en la estabas actualidad en la contando, que él estaba, pero él no sí, estaba diciendo tú nada estás alejado del contando corazón algo de de las Dios. iglesias cristianas que viste, que estuviste en 24 horas de adoración en el Instituto Canción de Marcos, WIT, y pasó un chico de Estados Unidos y él decía que es impresionante ver cómo las personas en Estados Unidos, ellos llenaban estadios, llenaban allá que era más, que es como ver a casaderos y panaderías, allá era ver iglesias cristianas. Pero que ahorita pasan y las iglesias están llenas de cortinas porque cada vez menos, menos, menos y menos gente va. Y decías que ellos mandaban misioneros a ganar las naciones, pero perdían en las casas, perdían la fuerza cristiana en la política, en las escuelas, en la educación, en muchos ámbitos de la vida cotidiana. El cristianismo iba para atrás, pero ellos mandaban y mandaban misioneros. Sí, querían ganar las naciones, pero, o sea, como taparse los pies y se desarroparon la cabeza. Ujú. Y ayer yo me estaba vistiendo y pensaba en tus palabras, porque ayer me las contaste, ¿no? Sí. Que llegaste de allá, toda la noche estuviste allá en oración. Y Dios me decía, en la iglesia cristiana a veces pasa lo mismo. Las personas se van a ganar a otras personas y descuiden a sus hijos. En las familias cristianas. En las familias cristianas se van a ganar a otras personas para Cristo y descuidan a sus hijos. ¿Sí? Cuando dice la misma palabra, es necesario que hagas esto sin dejar de hacer aquello. Cuando Dios le decía, yo le decía, yo me acuerdo, yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿hago empresa o soy líder de la iglesia? ¿Qué hago? Porque yo quiero ser exitoso y entonces dime qué hago y me meto de lleno. Y ahí me da esa palabra. Es necesario que hagas esto sin dejar de hacer aquello. Y lo dijo Jesús.
O sea, yo tengo que Muy mirar importante. cómo gano, cómo influencio, cómo aporto para que los de afuera se vuelvan Sí, cristianos. digamos, Pero yo no puedo descuidar mi casa, mis hijos, mi hogar, mi esposa. Pienso que en esos puntos de inflexión, cuando a veces llegan, y es bien importante, no estamos en contra de ninguna iglesia, ningún liderazgo, de nada de eso. Hablamos desde el punto de vista como familia y Normal. lo que nosotros hemos visto y lo que nos ha funcionado. Y a mí como mamá de 4 niños, sí debía muchas veces de ir a mi iglesia, liderar y toda esta cosa. No fui la gran líder, pues, pero hay momentos en que sí tenía que dejar a mis hijos e ir a buscar de Dios, pero hay otros momentos en que Dios me decía, no, primero tu casa. O sea, yo te necesito aquí, tienes O sea, como cuatro mucha plantas, comunión. sí. Y eso muchas veces va a ser muy controversial en tu vida cuando venga un ¿Cuatro qué? líder, ¿Cuatro qué? ¿Cuatro qué? ¿Qué dijo? mis 4 espadas. No, Cuatro pa... Ush. no, Los, no, oiga. los becerritos, Y muchas veces va a ser lo que Dios los te guía a ti. Porque siervos. si tú sabes que primero están tus hijos, que Dios te ha puesto esa carga, que es momento de estar con ellos, escucha a Dios. Pero no es que me están afanando, es que quieren que esté en tal reunión, tengo que estar allí. O sea, ser muy sensible a eso porque la verdad, el tiempo que te gastas tú queriendo agradar a un hombre va a ser el tiempo que tú después te tengas que poner a orar, a invertir, tratando de sanar el corazón de tus hijos, Mm. que es tu primer ministerio. Bueno, hablando de los hijos, miren la imagen que sigue. Abraham. La tiene clara. Y ustedes lo ven ahí como que no está poniendo cuidado. Como que mirando para el piso, tirando. Bueno, ¿por qué dice, hermano? Veamos el copy. Dice, en este sigues tú, mami. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Tomó la leña y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre, Señor, aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿dónde está el cordero? Abraham le dijo, Jehová Jireh, hijo mío, e iban juntos, que es Dios proveerá. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí un altar a Abraham y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Esa es esa imagen. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh. Por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto o en el monte Jehová proveerá. Pregunta, ¿por qué Dios prueba a su siervo, el padre de la fe, si ya había pasado por tanto? Ya había pasado por tanto, pero es que era su hijo. Pienso que cada circunstancia y etapa de la vida debe ser probada. No es que Dios viene y me prueba una vez en mis finanzas y ya nunca más me va a probar. No es que Dios me viene y me prueba en mi familia y ya nunca más me va a probar. No, yo creo que cada nivel necesita un nuevo reto, así como los videojuegos. En esa prueba, normalmente uno escuchaba o veía que Isaac era un niño.
pero los judíos dicen que era un man de más de 20 años. O sea, Abraham era un hombre grande de alrededor de unos 120 años más o menos. Sí, de pronto más. Ahora, teniendo eso en cuenta, esa edad de Abraham y todo, ¿Será que Isaac recibió algo de esa prueba de Dios? Porque en un momento Isaac es más fuerte que Abraham, es más, corre más rápido, tiene más físico, tiene más fuerza. Y terminó haciendo qué. ¿Será que también escuchó la voz del ángel? ¿será que fue edificado con esa prueba del papá? ¿Ustedes qué creen? Pues yo pienso que para que él se hubiera dejado llevar hasta ese punto, tuvo que haber sido edificado en una crianza con el temor a Dios y la obediencia. Y de otro dice, no, ya como que me están amarrando, no, venga, me suelto. Ya como que la presa soy yo. Él le hubiera podido decir, no, pues yo me salvo. Pero pienso que para que una persona llegue a esa distancia y antes pregunte es porque tiene primero una fe en su padre, en su amor, y también sabe que quien lo crió siempre va a darle lo mejor. No, Entonces, y que no era un niño, que es mucho más fácil usted coger a un niño de 3 años y decirle, venga, papito, venga, y lo va amarrando. Ahora usted coge un man de 20, 22 años más fuerte que usted, más grande que, digamos, don Hernán cogiendo a Santiago, ujú, que don Hernán es el abuelo y tiene como 70 y pico y Santiago tiene 22. ¿M? Más fuerte, más alto, de más físico, de mayor envergadura y como, bueno, papá, pues hágale. O sí, sea, tremendo, ¿no? claro. Tremendo. Ahora, dentro de esa pregunta, ¿por qué no debería yo como cristiano esperar lo mismo? Ujú. Lo que pasa es que nos vendieron el Evangelio de gracia y que ya, como Jesús lo hizo, ya a usted no le va a pasar nada. Ya nos vendieron de que no, Dios, si va a la iglesia ya no van a haber problemas, no van a haber dificultades, ya paz y amor. Y, y se cae en esa falsa idea de que si alguien está en prueba, en dificultad, está lejos de Dios. Y pienso que esta semana veía un mensaje que escribió mi hermana fue a la iglesia, y en el mensaje ella decía, a mí me presentaron un Dios en la iglesia, pero vine a conocer a Dios en mis quebrantos, en mis frustraciones, en mi soledad, en mi mente hecha un caos. Y pienso que Dios necesita esos tiempos para que de verdad nos aferremos a alguien, al único, no a alguien, al único que nos va a dar la victoria y que nos puede sacar al otro lado. Entonces, Pase, pase. personalmente, esos tiempos han sido así. Ahorita que mostrabas esa imagen, les quería compartir algo así chiquito. Cuando Santi se va para México, que es la primera vez que ella sale del país, para mí fue ese morir. Recuerdo que el día después, antes de que él se fuera, lloré, lloré, lloré. Yo pienso que le entregué a mi hijo a Dios. ¿Pero a solas? Sí. Ajá. Y tenía esos ojos súper hinchados, estaba súper triste. Y yo le decía a Dios, sí, todo Yo el no. mundo se dio cuenta porque el otro día era el cumpleaños de los líderes. Y yo llego allá, ellos pues súper fashion para la fiesta, para la foto, y me miran y, oiga, póngase maquillaje, tiene como el ojo tiene mucha ojera. Y yo le dije, no, no me importa, es como estoy Mi duelo. cubierta, es mi duelo, mi ceniza está aquí, porque lloré. Y yo le decía, Dios mío, te lo llevas muy lejos. Y cuando eso iba para México. Y para mí va a ser muy duro que mi hijo se separe tanto tiempo de mí. Entonces yo se lo entregué. Ya cuando él regresa 8 meses después, ya me dice, no, mamá, ya regreso, pero me voy ahora para España, mucho más lejos. Pero ya en mí estaba ese, Dios cuidará a él. Ya se lo entregué a Dios y Dios fue fiel todo este tiempo. Ya papito puede irse a la Conchinchina, a Japón, a Corea, a Singapur, porque sé que Dios ya está en las manos de Dios. Entonces, así como espero, o sea, como Dios probó a Abraham y siendo el padre de la fe y ya habiéndolo pasado por pruebas, yo no puedo esperar menos.
Sí, ¿sí? claro. Yo voy a ser probado y no una ni dos veces. Así como el padre de la fe fue probado muchas veces, yo también voy a ser probado, ¿sí o no? Aquí tengo, dale next, aquí la foto de un cristiano refamoso. Este man compuso e interpretó la canción que dice All I Need Is You de Hillsong. Todo lo que necesito eres tú, Dios. Y él salió dando unas declaraciones hace pocos días de que renunciaba al cristianismo. Y pues para muchos que, digamos fuimos edificados por cosas que él escribió, que él compuso, que él interpretó, yo decía, pobrecito. ¿M? Eso era lo que yo decía, porque Esa canción es de re vieja guardia. Y yo me acuerdo muchas veces llegaba yo triste a la iglesia, arrugado, apachugado por cosas que me han pasado la semana, y me ponía a orar y como que esa canción me decía, este mundo va a pasar y lo único que tú necesitas es a Dios. Todo lo que necesitas en el universo es tener a Dios. Y me acuerdo que me sacó como una mano de veces de momentos así donde yo me sentía re triste. Gracias a Dios estuvo esa canción. Pero este hombre que dice Pablo, ojo, no sea que yo siendo guía de otros, después vaya a terminar perdiéndome. Y es lo que le termina pasando. Terminó diciendo, no, yo renuncio a Dios, renuncio a la iglesia, renuncio a todo. Y uno queda como, bueno, son sus decisiones. Pero yo sé que lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo por un hombre ni por una mujer, sino porque es mi experiencia personal con Dios. Yo vi ese testimonio porque a mí también Dale la que yo sí. quedé como, ¿qué? Cuando pasó. Él Sí, incluso cantó, pues como estaban en el mismo escenario, cantó con Talla. Y él decía que él dejaba la religión. renunció al eh, cristianismo. sí, que él renunció a eso fue por más que todo que, según su perspectiva y lo que dijo en una entrevista, era porque muchas veces se contradecían a ellos mismos. O sea, el cristianismo se contradice al cristianismo, era la justificación de él. Y que él tenía un sentimiento constante de sus pecados no confesados porque la iglesia lo iba a juzgar. Entonces la entrevistadora le preguntó, ¿y cuáles son tus pecados no confesados? Y él dijo, no, no las voy a decir. Entonces yo pienso que algo es también, él se rodeó de algo incorrecto, o sea, porque, ¿cómo más? Porque, digamos, no es que el cristianismo esté mal, digamos, hay Pero es que en instituciones que esencia el están, cristianismo no te va a salvar. no te va a salvar, A ti el exacto, que te va a salvar es Dios. exacto, Y al que le tienes que confesar los pecados es a exacto, pero Dios. es como esa vida de oración que uno Esa vida en tiene en comunión. comunión con el Espíritu Santo, Total. donde uno, mira, me siento así, estoy en la iglesia, Claro. estoy haciendo las cosas bien, pero mira, me siento así. Y el hombre en momentos se va a contradecir. En Ujú. momentos, Igual. Abraham, Moisés, David, todos le fallaron a Dios en su momento. Todos, todos, todos. Ni siquiera uno. O sea, Dios no permite que haya un hombre perfecto. Solo Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra fe no esté basada en un hombre, ni en un líder. Sí, él es el líder, sí, a él le tengo que hacer caso, sí, él es mi papá, me le tengo que someter, pero no quiere decir que él tiene que ser perfecto, ni Dios espera que sea perfecto, ni yo debo poner mi esperanza en que él sea perfecto, Lo que sino pasa es es en mi que comunión con Dios. sí, eso es verdad, pero yo estaba hablando con Manuela que escuchamos muchas charlas mientras Dale trabajamos next, y resulta ya, sale que la de manito. acuerdo al tema que tú tengas que tratar, muchas veces va a ser contradictorio. Pero tú no puedes esperar que la palabra de Dios sea como una constitución que solo se rige así, así y no es flexible. Resulta que precisamente con Manuel hablábamos cuando Dios dice, venga, soy un Dios misericordioso y a eso va muchas veces el doble mensaje donde dicen que es muy contradictorio. Entonces, si Dios es misericordia y amor, porque trae juicio
y trae muerte a personas que se portan de una manera incorrecta. Entonces ahí él se contradice con su amor y su misericordia. Pero entonces es que no podemos encajonar la palabra de Dios. La palabra de Dios, el mismo versículo puede ser usado para una situación a favor y una situación en contra, dependiendo del contexto. Entonces, muchas veces que dicen que la palabra sacada de contexto se vuelve un pretexto. Pero tú miras, escuchas y analizas cualquier versículo y si tú lo aplicas a una situación o a otra, siempre va a variar. Entonces la persona quiere es que esa palabra solo sirva para esto y no sea moldeable, sino sirva simplemente para esto y se rija en esto que a mí me conviene. Es como lo que explicaba el cristiano de la NASA. Porque si yo tengo libre albedrío y Dios conoce el presente, el pasado y el futuro y sabe lo que voy a hacer, ¿por qué me va a juzgar por algo que él ya sabe que yo voy a hacer? Eso se llama, no, más que una contradicción, en lógica matemática se llama una paradoja. Pero ellos dicen que toda paradoja tiene que tener una explicación. Y esa explicación es la revelación. ¿Mm? Dios es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Pero también la misericordia de Dios tiene un límite. ¿Sí? Y así como Él nos juzga porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro, pero Él está en otra dimensión, en una dimensión desde donde se puede ver todo, y Él nos dejó a todos que hiciéramos, y ya sabe lo que vamos a hacer, pero Él igual nos dio a nosotros el libre albedrío. Usted lo puede hacer, yo ya sé que usted lo va a hacer y yo voy a ver cómo va a terminar usted. Que me acuerdo que les contaba a ustedes que un hombre de Dios y le dijo, deje de orar por él. Y ya no quiero que siga orando por él. Y él, no, señor, pero no sé qué, era un contador, un man así de negocio. Y después él, 10 12 años después, lo vio morir y morir sin Cristo y morir mal. Murió mal, tenía plata, pero murió muy mal. Los hijos no lo querían, o sea, era una deshonra total. Paila, no tenía esposa, solo, le tenía que pagar a la gente para que medio lo cuidaran y eso, y muere y grave. Y él decía, tremendo como Dios, o sea, él contó él estaba contando, es un hombre que trajo el primer avivamiento a Estados Unidos. Él decía que él llegaba a algún lugar y la gente empezaba a llorar, sentía convicción de pecado. Y va él y dice, este man me ve, me conoce, le predico y se va a la iglesia. O sea, como por 15 días estuvo viniendo, y en un momento le salió un negocio y se fue. Y le sale el negocio, se va y cuando vuelve ya llegó muy reacio. Entonces se pone a orar y Dios le dice, no, nada que ver con ese man. ¿Quién sabe qué pasó en el negocio que hizo? Y ya, su corazón se abrió. Ya Dios sabía que esa persona no iba a ser cristiana nunca y que iba a morir en sus delitos y sus pecados. Y tremendo, aunque es un Dios misericordioso, aunque siempre su misericordia va a estar ahí. Miren, Él ya sabe quiénes sí y quiénes no, porque Él conoce todo desde el principio. Por eso a toda hora nos dice, sean misericordiosos, déjense como formar, déjense tratar, porque yo sé que yo en un momento voy a hacer, tome, y todo lo que soñamos se nos va a dar. ¿Mm? Aquí está la imagen hablando de esa mano. Miren esa imagen. Ya está sacando un tiro al arco, dice Samuel. Cero portero. Bueno, voleibol, baloncesto. Pero la escultura está acá en Bogotá, en el Parque Jaime Duque, y se llama La Mano de Dios. ¿De dónde que yo no he visto? Porque de pronto tus papás no te han llevado. Anótala para el siguiente festivo. Dice Juanita, Es bonito. el copy de esa imagen. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pregunta, primera de las tres que le voy a hacer con este versículo. ¿Por qué es mala la ansiedad de que me vaya bien? Porque tú no tienes el control. El control lo tiene Dios, como en la imagen. ¿Qué termina haciéndome la ansiedad? De que me vaya bien, ya es que Dios me prometió, entonces yo quiero que me vaya bien, ya. Me aleja de la voluntad de Dios, bueno, de la voluntad de Dios, de la comunión con Dios, de la comunión con el Espíritu Santo, del propósito, te aleja Bueno, yo soy un arroz de todo. y yo sé que para estar el arroz se necesita mínimo media hora, pero yo quiero estar en 5 minutos y sírvame ya y cómame. ¿Qué pasa? Indigestión. No cumple el propósito, lo que Dios ama. No vivo el proceso. No vivo el proceso, no disfruto el proceso. O sea, la ansiedad de que ya quiero ver las cosas que Dios me prometió, me van a terminar dañando. Como ¿Mm? dice la Cenicienta, hasta los milagros toman tiempo. Mm. Es la Cenicienta. Ahorita la Ah, en una película de en una versión. decía, hasta los milagros toman tiempo. En la película de la cabaña decía, un poquito de paciencia. ¿Y cuánto cuesta hoy en día, no? Porque uno todo lo quiere ya, hasta el internet se demora y uno, va a cambiar esto, ya quiero otro. Es muy lento, no me deja ver todo lo que yo quiero. Segunda, ¿por qué la Biblia dice que todos debemos ser probados alrededor del mundo en los mismos padecimientos que se tienen que cumplir en todos nuestros hermanos? O sea, es como un checklist. ¿Quieres hablar? ¿O quieres toser? ¿Me repites la pregunta? ¿Quieres hablar, Manuela? No, es que ella quiere que se la repregunte. Su merced tiene algo para decir. No, Se le olvidó. se le olvidó Se le fue la idea, se cállele. resetió con la tosía. Deje la CPU quieta porque si la mueve y se formateó, se prendió. O sea, dice que todos los padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo. O sea, como si tuviera Dios un checklist de que todos tenemos que pasar por este determinado tipo de padecimientos. ¿Mm? O sea, yo pienso que cuando, bueno, te estoy preguntando, no quiero responderte, pero te estoy preguntando, ¿por qué la Biblia dice eso? ¿Será que hay un checklist de, bueno, cuántos cristianos hay y todos en el mundo entero vamos a tener que pasar por ese checklist para decir, sí, soy cristiano, ya para el cielo? Pues yo no creo que exista un checklist, porque pues Bueno, pero aquí hay, dice, pues te lo leo. Como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esa frase da lugar a que eso estuviera pasando, ¿sí? bueno, sí, pero yo pienso que de manera diferente, porque, o sea, no Obvio, creo que porque a todo el Dios mundo, es la multiforme gracia de Dios. Él a todos no nos va a dar un hijo y nos va a decir, vaya y sacrifíquelo cuando usted tenga 130 años y vaya, llévelo al monte Moria y allá entonces voy a descender y voy a hablar con usted. No, pero todos en un punto tu mamá estaba explicando, a mí me tocó morir a mi hijo. ¿Mm? Entonces, en cierta medida, fue el mismo padecimiento. sí, sí, entonces sí, 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 Entonces sí. te pregunto,
¿Por qué crees que Dios hace eso? Pues yo supongo que para probar cada área de nuestro corazón, para probar también el fruto del Espíritu Santo. Piensa en los que no van a ir al cielo, en los que un día lleguen allá en el juicio y se paren delante de Dios. Y yo creo que los primeros que va a Dios a juzgar es el juicio de Cristo. ¿Sí saben cuál es el juicio de Cristo? ¿De quienes aceptaron a Jesús? No, Ah, el qué juicio bueno. de Cristo es una premiación. Entonces es como cuando usted va y ve una competición y termina la competición y llaman a los dos boxeadores, ¿sí? Y todo el mundo está pendiente, ¿sí o no? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Y comienza uno a hablar, no, yo creo que ganó este porque mire tal cosa, ¿no? Y el otro no, yo creo que ganó el otro porque es que mire que le metió como tres puñetazos. Así va a ser el juicio del tribunal de Cristo, va a ser un juicio para premiar. Y yo creo que primero van a hacer ese juicio y después a los ojos de todos los que no van a ir al cielo. Y después, venga, usted no dijo que no se podía ser cristiano. Mire, ya lo estoy premiando por haber muerto en la hoguera. Venga, usted no dice que es muy duro y que usted se mató porque estaba sufriendo bullying. Mire, a él lo despellejaron vivo después de haberle sacado los ojos, después de haberle matado a sus hijos por decir que era cristiano. Imagínese, imagínese, o sea, yo ahora cuando llegue Satanás, venga usted quiso ser igual a mí. Mire este que fue igual a mí y murió crucificado, que fue igual a mí y murió sin levantar su voz contra sus captores, orando por sus captores. Este sí fue igual a mí. Jesús diciéndole a Satanás, a los demonios, a todos los que le fallaron a Dios, mire, a este le di poder, le di autoridad y ¿qué hizo? Se fue y empezó a hacer mercados, se fue y empezó a hacer reuniones y a llamar a niños. Se fue y empezó a hacer esto con lo que yo le di. ¿Usted qué hizo con lo que yo le di? Y yo creo que los más grandes juzgados, los de mayor autoridad, van a ser los últimos que Dios va a juzgar. De primeras va a premiar a su pueblo, a los que creyeron en él. A este que llega y dice, ay, no, es que el cristianismo es que se contradicen, entonces yo renuncio y lo hago público. Cuando le lleven al hermano, al hombre celestial, que le partieron las piernas, que lo metieron en una caja de 1 metro por 1 metro y lo dejaron allá 40 días y le metían todos los días un bocado de pan y agua, y le tocaba tomar agua de la que caía de la lluvia o del rocío, porque agua no tenía, y hacer popó y hacer chichi ahí encima de él porque no lo sacaban para nada. Y no renunció a su cristianismo nunca. Y premiarlo a él delante y decirle, bueno, ¿usted qué, papi? ¿Qué dice que me contraí? O sea, es donde uno se le vuela la cabeza. Y pienso que todos los cristianos, como que Dios tiene un checklist y dice, ¿ya pasó por esto? Sí. ¿Qué le falta? Ah, le falta esto, esto, esto. Bueno, vaya a ver. Como un mesero, como en una mesa. Ya tuvo el plato principal, ya tuvo la entrada, sí. Ya tuvo el plato fuerte, sí. Ya tuvo el postre, sí. Ya tuvo esto, ya tuvo lo otro, ya su proteína, su todo, sí, listo. Ya está aprobado y aprobado. Dejémoslo que sea bendición hasta que termine su tiempo en la tierra y traigámonos. ¿Mm? Y tú hablabas algo que yo, bueno, primero voy al tercer punto, no, antes de ir al tercer punto, tú me decías, la cantidad de iglesias cristianas que habían en Estados Unidos que llenaban estadios, las multitudes eran impresionantes. Y hoy ese pastor de Nueva York decía que eso se bajó al piso y que sigue habiendo cada vez menos y menos y menos gente cristiana. ¿Sí o no? Y yo te decía que yo asistí a una iglesia de multitudes, donde uno no cabía para entrar. ¿Y qué pasaba en esas iglesias? Te dije a ti.
Que pues en estas iglesias también iban cristianos, pero también iba gente solo por ir. O sea, que había muchos cristianos, pero habían también gente que no, o sea, como tibia, como que no, realmente no sumaba algo ahí, solo ocupaba espacio. O sea, se veían las multitudes, pero eso era, literal, era espuma. Porque yo me acuerdo, los veía uno o sea, todo el año viéndolos y todo el año decían groserías, decían chistes re pailas, decían cosas que uno los mira y uno dice, ¿este man será cristiano? ¿Esta mujer será cristiana? O mujeres mismas allá en la iglesia y lo miraban a uno como que uno decía, ¿será cristiana? Y pasaba un tiempo, pasaba y ya no volvían más. Entonces, yo te decía a ti, yo creo que son cosas que el mismo Dios permite porque el que saca con ver un estadio lleno y decir, de ahí se salvan 100. Prefiero que ver los 100 que están luchando contra todo el mundo y que el que va a hacer sea lo que tiene que ser, ¿sí? A saber que, no, mire, es que esas multitudes y el mundo está en avivamiento, pero iba a mirar y no, de un estadio lleno se salvan 100, entonces, ¿qué? Él prefiere, ¿no? Pues que los 100 sean conversos y le estén mostrando a los 69.900 que están mal, que su ejemplo sea un ejemplo de vida para ellos y no que estén ahí más bien enfriándolos. Jesús estuvo en la tierra, los mismos que lo ovacionaban un día, el otro día eran los que están pidiendo que lo mataran y Los que que lo recibieron el crucificaran. domingo de Ramos, Sí, el viernes estaban gritando, o sea, el crucifíquenlo. domingo de Ramos que estaban diciendo, Que era la palabra. Hosana en las alturas, Ujú. bendito el que viene en el nombre del Señor. Y quitaron ramos y todo. Y el viernes que estaban diciendo, Crucifíquenlo. crucifícalo y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces es como lo mismo, Dios hace el llamado y es cuando dice la misma palabra que tira la red. Mm, Y en la red va a caer como pasa ahora, botellas de gaseosa, plástico, peces, salmones, los, medias, sí, de todo. Y pues solo se va a salvar lo que en verdad Dios dice cuchas, que es lo doncellas. necesario. Y aquí en 2 de Timoteo 2 del 14 hasta el 20, no, hasta el 25, 26, el que se quiere echar la leíta, habla de que es un obrero aprobado. Entonces ya ustedes pueden buscarlo también en la palabra y ahí es muy tremendo porque quiero leerles este versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mm. Bueno, y ahí, Juanita, la última respuesta, la de cerrar. ¿Por qué los padecimientos en Dios nos perfeccionan, nos afirman, nos fortalecen y nos establecen? Porque, bueno, yo pienso que toda prueba va acompañada de una enseñanza. Mm. Entonces, de pronto sí, Claro, bueno, siendo Dios, yo no creo que él juegue, lo va a joder, lo va a sacar la leche por sacársela. sí, No, sino lo que tú dices. y pues vienen acompañados de una enseñanza y pienso que, digamos, si las personas o tú tienes el carácter para soportar esa prueba, al final de esa prueba te vas a dar cuenta de que de la soberanía, de la bondad de Dios, mm, aún sabiendo que Él las permite. Entonces, podemos ver muchas personas que a lo largo de su vida pasan pruebas y hay personas que se alejan de Dios por las pruebas y hay personas que tienen el carácter o sea, para aceptar que aún en medio de esa prueba, tu carácter o el carácter está siendo moldeado y pues Terminan siendo Dios es mejores el que personas. va a ir perfeccionando O tu, sea, la prueba ah, no fue tu la alma. mala. La prueba lo que hizo fue que
descubrió de Sí, verdad. y creo que ¿Sí eso o yo ya lo no? había dicho en otro podcast y los seres humanos siempre tenemos la constante costumbre de idealizar las cosas, de pensar, va a llegar un día donde no voy a sentir dolor, donde no voy a sentir Tentación. tentación, no voy a sentir tristeza, eh, va a ser perfecto. Y de pronto sí va a pasar, pero no en esta vida, ¿sí? O sea, así como nosotros lo idealizamos, no. Pero nosotros tenemos la ventaja que cuando pasamos las dificultades y estamos con Dios, Él también nos ayuda a, bueno, tenemos al Espíritu Santo, que es el consolador en medio de esa prueba, Bueno, y pienso yo. ahí dale al último, que ese me parece un ejemplo de un cristiano. ¡Viva Colombia! ¡Viva Falcao! No le diría. ¿Quién es Ay, ese? ¿qué planeta es? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ramel, yo pienso que es Falcaito, el mejor jugador de Colombia de un todos los ejemplo de un tiempos. cristiano, ¿sí? Es exitoso, está bien casado, él mismo cuenta que pasó por muchas pruebas, muchas vicisitudes, muchas luchas. Dios lo fue probando, pero ahorita está entrando en otra etapa de su vida y sigue siendo un cristiano, sigue siendo un buen testimonio, un ejemplo, humilde. ¿Mm? De pronto no fue el no fue el Cristiano Ronaldo de la época, pero lo que se espera de él para ser un cristiano, yo pienso que es 100%. ¿Mm? Que es un ejemplo de imitar, de que usted no necesita estar detrás de un púlpito para llevar a la gente a que entienda que hay un Dios soberano en el cielo. ¿Mm? ¿Su púlpito es cuál? La cancha. ¿Sí? No necesitó un púlpito para decirle para llevar a mucha gente a ver que él era un hombre de Dios. ¿Cuántas, a cuántas cosas Ramel no ha renunciado? No ha dicho no, eso no porque soy cristiano. ¿Mm? ¿A cuántas? Y cuando un día se ha premiado en el cielo y todos seamos premiados, yo pienso que todo eso va a salir a relucir. O sea, yo terminé de ser premiado, bueno, siéntese y mire al otro. Uy, parce, y todo lo que hizo en secreto, que en secreto renunció, que en secreto dijo no, que cuando se habló verdad con él mismo y dijo, no, no voy a hacer esto porque no, porque esto no agrada a Dios, porque esto es contra mi familia, porque esto es contra la palabra, porque esto es no sé qué. Puede que parezca delicioso, puede que sea un deleite, puede que sepa sabroso, pero no lo voy a hacer porque no. Y nadie, usted cree que nadie se dio cuenta. Pero en el mundo espiritual yo me imagino a los ángeles, mire, 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 no, se dio garras, y ven, mire, así es que se hace, así es que se hace. Y uno solo ahí, no, nadie se da cuenta, pero ya, fue probado y aprobado y siguió adelante. Y otros que vencieron, o sea, se dieron por vencidos y los demonios, mire, 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 así es que los tentamos y así es que los llevamos a ofender a Dios y a renunciar a su fe. ¿Mm? Y ahí sí todo el mundo se da cuenta, ay, mire, pobrecito lo que le tocó pasar. Y el mundo se victimiza, pero realmente es el cristiano valiente, el cristiano que en secreto supuestamente a los ojos de nadie se da cuenta de lo que está viviendo, el que realmente está sufriendo vivir una vida cristiana o vivir esos padecimientos, porque lo está haciendo con Dios y con un objetivo. ¿Mm? La misma Biblia dice, si sufres, pero no en Dios, no estás haciendo nada. Pero si sufres en Dios, es porque estás siendo formado para un propósito. ¿Sí? Entonces, yo pienso que esos somos los verdaderos valientes, los que decimos, bueno, vamos a seguir adelante, venga lo que venga. Me llegue el agua donde me llegue, yo nunca voy a renunciar a Jesús. Los ángeles, dice la Biblia en Proverbios, y con eso ya cierro, no se asombran de la fuerza del caballo, ni de la fuerza del jinete. Dios se asombra y los ángeles del carácter del hombre.
Es un versículo en Proverbios, yo se lo estoy parafraseando, pero es lo que yo les estoy diciendo. O sea, Dios puede ver así una mujer con tremendo físico y Dios es como yo ver un pescado, pero pescado ya, normal. Pero ve un cristiano con carácter, con devoción, con convicción. Dicen, wow, esto sí es severo, esto sí es algo que se sacan el sombrero y yo creo que todos allá como uno en un estadio se paran y aplauden. Tremendo cristiano, tremendo cristiano. Está diciendo no a esto y nadie lo está viendo, nadie lo está recompensando. Nadie no lo está publicando, nadie lo está sabiendo. Solo él y su Dios. Tremendo, tremendo. Y se paran a aplaudir. Entonces, por eso dice el libro de Hebreos que tenemos una gran nube de testigos alrededor de nosotros. Y es como si usted tuviera un estadio alrededor suyo que a toda hora están mirando desde todos los ángulos. Como cuando uno va a ver una pelea de boxeo. O han ido, que uno ve, porque yo no he ido que le pegó el puño, pero usted ve el puño desde acá, otro desde allá está viendo el puño desde allá, otro desde allá está viendo cuando le salta el agua de la cabeza después de recibir el puñetazo, otro lo está viendo desde abajo, cómo se ve, y así me imagino yo que los ángeles están viendo, pero está solo, y otro está diciendo, y nadie le va a recompensar eso, y otro está viendo de otro ángulo, otro, y él podría hacer esto, o ella podría estar haciendo esto, no lo está haciendo. Y nadie se está dando, ush, y entre todos se agarra, así como cuando uno ve los goles desde todos los puntos de vista, y uno entre otros dice, uff, qué golazo, qué pedazo de gol. Así van a ser los ángeles, diciendo, uff, qué golazo este cristiano, qué pintura para tenerlo en el salón de la fama de los cristianos. Cuando lleguen acá al cielo los vamos a mostrar, y allá nos vamos a enterar de muchas más cosas. Pero todo eso que usted vive en secreto, que usted padece en secreto, va a ser recompensado. Y dice la Biblia que nos va a dar una corona eterna cuando nos veamos con el príncipe. Esa corona es esa premiación de ese día. Amén. Amén. Bueno, la frase ex para terminar. Amén. La tenía y se me fue. Con Manuel, pero Manuela tosió, usted ni tosió. ¿Quién quiere empezar? Mm, Manuel. Pues es que es corta, pero pues Desde ex. no, es como reflejar a Dios con nuestras acciones. Que te vaya bien. Así empezó la charla. ¿Ya? No, pues, ay, ¿qué le hicieron con eso? Pues es que creo que el título es la conclusión de todo lo que hablamos. Entonces, que te vaya bien. Y ya. pues es un largo recorrido, ¿no? Estar aferrado a Dios y siempre escuchar su voz y aferrarse al propósito con el cual nos creó. Amén. Eso que le añadiría a la frase de Juanita, confía en Dios que te va a ir bien. Mm. Yo, digamos, a lo largo de los años, me ha pasado muchos años, que yo estoy en medio del año y yo vivo las luchas que viven los otros que no son cristianos, padezco las mismas cosas a veces, o sea, cosas así, yo los veo a ellos como que están en mi mismo rubro de trabajo y yo pasando las mismas cosas que ellos y todo igual, pero termina el año y miro para atrás y veo que Dios me añadió impresionantemente comparado con el que no le teme a Dios. El que no le teme a Dios simplemente subsistió, ganó, perdió, pero no con un propósito. A mí me pasó lo mismo, pero con el propósito de Dios. Entonces, mm, lo que yo le añadiría es, Dios ve el secreto.
y lo recompensa. Dios ve el secreto y lo recompensa. ¿Mm? Entonces, gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Y listo, nos vemos. Hasta luego. Dios los bendiga, Dios los guarde, que lo Chao. compartan.